Qué felices y agradecidos tenemos que estar de creer en Jesús. Y si le creemos, más todavía. Es maravilloso, ¿no? Yo sé que Él no necesita que yo lo elogie, pero es extraordinaria la sabiduría, no solamente desde lo divino, sino también la trampa que le tienden a Jesús es perfecta. Por eso Jesús reacciona así, ¿no? Le dice, ¿por qué me tienden esta trampa? Cualquier humano hubiese caído, pero encima nosotros que por ahí a veces somos entre apurados y simplistas para contestar, hubiésemos pisado el palito. Si Jesús decía que sí, quedaba totalmente desacreditado ante el pueblo. Si Jesús decía que no, lo denunciaban ante el César. Entonces, cualquiera de las dos respuestas que diera Jesús era complicada para él, salvo la que dio. Obviamente, la no está en el impuesto. Hay un problema más serio que el impuesto, que es el César para el pueblo judío. Ustedes saben que la experiencia de la monarquía en el pueblo de Jesús fue muy mala y duró poco. Entonces después pasaron a manos asirios, babilonios, persas. Los persas se portaron bien. Ciro, la primera lectura, es interesante la primera lectura. Ciro fue un rey que hizo algo bueno con el pueblo de Israel, con lo cual los israelitas hasta llegaron a pensar que Ciro podía llegar a ser el Mesías prometido. Pero Isaías, es muy buena la apreciación de Isaías. Muy lindo, Ciro, gracias por todo lo que hiciste por mi pueblo, pero el rey soy yo. Acá el único Dios soy yo. Soy yo. Y después los griegos, los romanos, tiempos de estar todo el tiempo sometidos, tiempos de opresiones constantes y tiempos en que la vida religiosa del pueblo pasaba exclusivamente por lo legal. Las autoridades religiosas del pueblo de Israel tenían un cúmulo de leyes y eso es lo que trataban de obligar o de hacerle cumplir al pueblo. Y la religiosidad pasaba por ahí. Y ustedes saben cómo es estas cosas, ¿no? A veces el legalismo, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, a veces el legalismo va acompañada de cierta picardía. Entonces aquellas leyes que yo puedo cumplir, las mando a rajatabla, y aquellas que me cuestan más cumplir, medio que las voy guardando. Entonces todo lo que era lavarse las manos, caminar determinada cantidad de pasos, no hacer nada en sábado, todo eso se exigía con mucha fuerza. Las otras leyes, por ejemplo, la distribución de la tierra, el trato con los pobres, con los extranjeros, esas otras pasaban medio como desapercibidas. Entonces, ¿qué pasaba con el César? El César se hacía cargo de todo aquello que la religiosidad de Israel no contemplaba. Y entonces, de todo lo que tenía que ver con la vida del pueblo, con la justicia, con la familia, eso se hacía cargo el César. La religión pasaba a cosas muy íntimas, muy personales, y de todo lo que era, por llamarlo como hoy, la cultura y la vida del pueblo, se hacía cargo el César. Entonces, cuando le llevan la moneda a Jesús, le dice, ¿tenemos que pagar el impuesto o no? Encima se habían aliado con los herodianos eran muy poquitos. Y esto no existe más hoy, pero era un grupito de gente que siempre se acomodaban con el poder de turno. Y eran muy poquitos, pero siempre quedaban bien parados ellos. Estaban bien, la pasaban bien. Entonces, de los herodianos para estar en contra de Jesús y van y le dicen, ¿tenemos que pagar el impuesto al César o no? Ellos no querían, ellos eran realmente enemigos de todo esto. Entonces le dice, ¿tenemos que pagar el impuesto al César o no? Y Jesús le dice, ¿de quién es la moneda?
La moneda es del César, bueno, désenla al César. Si la moneda es del César, désenla al César. Pero lo de Dios, no. ¿Y qué es lo de Dios? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué es lo del César y qué es lo de Dios? Porque la vida del hombre es de Dios. La vida de los pueblos es de Dios. Dios es el creador, nosotros pertenecemos a Dios, a ningún César. El dueño de nuestra vida, el Señor de nuestra libertad, la garantía de nuestro creador de nuestra Dios. Y nuestra vida tiene que ser agradarlo a Él. Entonces, si la moneda es de César, désenla, pero no le den al César lo que es de Dios. Que el Señor de nuestra vida sea Dios. Esto que parece tan fácil de decir no ha sido siempre tan claro, ¿no? Incluso a la Iglesia le ha costado mucho, por lo menos hasta la mañana del 18 de octubre del 2020. Estas cosas acomodaticias a veces en las expresiones, en los gestos, algunas veces, y por qué no, a cambio de beneficios económicos. Ese coqueteo, a veces con el César, que no ayuda a descubrir la claridad del mensaje de Jesús. No son lo mismo Dios y el César. El César exigía el culto al emperador. Ustedes saben que los primeros cristianos fueron martirizados por eso, porque se negaban a rendir culto al emperador. El único que merece nuestro culto es Dios. A Él Dios, a Él Él es el que nos da la vida y Él es el que nos la cuida. No nos podemos distraer en esto. Además sabemos que lo que le damos al César no vuelve y lo que no le damos lo quita. En cambio, cuando nos entregamos a Dios, dice Jesús, el que vive entregado al Señor recibe el 100 por 1. El 100 por 1 en aquello que es lo vital, en aquello que es lo esencial para nuestra vida. Redescubrir lo que somos para Dios. Esta es una tarea de toda la vida, nunca vamos a terminar. Y es una tarea hermosa. Sentir que fuimos creados por amor, sentir que somos redimidos por amor. Sentir todo eso que Jesús, aunque te suene egoísta lo que voy a decir, sentir que todo eso que le pasó a Jesús en el camino de la pasión y de la muerte fue por vos. Después abrís y decís por todos, pero también por mí y por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué más tiene que hacer Dios para hacernos sentir que somos de Él? Y que tenemos que vivir de esa manera. Le dice Pablo a los filipenses, nuestro Dios no es el vientre, nuestro Dios no son nuestras pasiones, nuestro Dios es el Señor. Nosotros somos ciudadanos del cielo, le dice Pablo a los filipenses. Entonces tenemos que vivir de esa manera. Hoy es un día hermoso para pensar en esto. El amor de Dios, tantas veces en la Escritura presentado como Padre, pero también con rasgos maternales. Siempre me impresiona cuando Jesús llega a la ciudad de Jerusalén, después de haber resucitado a Lázaro, después de haber curado al ciego de nacimiento, de hacer milagros extraordinarios, y se compara con la mamá gallina. Y dice, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a los pollitos y vos no quisiste? Y llora Jesús. Y llora Jesús como mamá cuando pasan esas cosas en casa o en la familia. Cuando hay tanto amor dado, cuando hay tanto amor entregado, cuando hay tantas horas de entrega y de esfuerzo y de sacrificios, cuando la fe se vive como le dice Pablo a los tesalonicenses, en San Vicente, ¿no? La fe se manifiesta en un amor que tiene que ir acompañado de transpiración y de cansancio, porque es entrega, porque es esfuerzo, porque es renuncia. Celebrar hoy a las mamás y quedarnos solamente en lo que nos propone la sociedad en el día de hoy,
sería incompleto para nosotros si mamá no nos lleva a Dios. Si pensar en mamá no nos lleva a pensar en Dios, en cuánto nos ama y en cuántos desamores humanos a veces ponemos nuestra confianza, en cuántas distracciones humanas a veces ponemos nuestra confianza, cómo nos sigue tentando el poder. Qué tentación brava, que se la hizo el demonio a Jesús y que sigue en la vida de la iglesia, en la vida de los pueblos y hasta en el corazón nuestro. ¿Cómo nos sigue tentando? Nadie es más poderoso, nadie es más sabio, nadie merece mejor el homenaje de nuestro culto y de nuestra vida que nuestro Padre Dios. Por eso, en este día pidámosle a Jesús que tengamos esa misma claridad, esa misma sabiduría. El otro día, en la carta nueva del Papa, decía, citando a Francisco de Asís, Francisco les decía a sus hermanos, bueno, vayan y cuando estén con los sarracenos o con otros herejes, no peleen, no generen discordia, dice, pero no pierdan la identidad. No pierdan la identidad. Nuestra identidad es ser de Dios. Nuestra dignidad es ser hijos de Dios. Celebrémoslo, adoremos, brindémosle a Él el mejor culto que es el de nuestro corazón y el de nuestra vida, y vivamos como verdaderos hijos de Dios que somos.